La represión en Cuba son las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Yo creo que la principal muestra, y eso es bueno que lo destaque, yo creo que la principal muestra de la existencia en Cuba de represión y de falta de libertad es la propia existencia de un régimen que lleva más de 50 años en el poder en contra de la voluntad popular. Yo creo que esa es la mejor muestra de falta de libertades en Cuba. Cuando hablamos de represión, y es bueno que se sepa porque hay personas que piensan, o sea, que no tienen una idea de la magnitud general de lo que es la represión en Cuba. En Cuba, por ejemplo, una declaración como esta que estoy dando acá implica una paliza, implica confinamiento en celdas de castigo, así como años de prisión. En Cuba, la represión implica, por ejemplo, ser reprimido cuando alguna persona pueda reunirse fuera del control del régimen. En Cuba, cualquier reunión de 4 o 5 personas cuestionando al régimen es un acto que puede ser reprimido con palizas o con años de cárcel. Y le voy a hacer una anécdota, le voy a contar una anécdota. En el año 2001, encontrándome en la prisión Nieves Morejón, vi un fenómeno que pudiera dar risa si no estuviese, o sea, embarrado, como pudiéramos decir los cubanos, de represión. Hubieron 3 presos que por congraciarse con el régimen, o quizás por afinidad con ellos, se declararon en huelga de hambre en apoyo a los 5 espías que ahora le han dado por llamar héroes, y fueron reprimidos. Le suspendieron sus visitas familiares, conyugales, así como hoja de alimentos. Y le dijeron que para protestar, aun cuando fuera por la revolución, había que contar con ellos. Por eso he dicho que en Cuba ni para apoyar al régimen hay libertad. En Cuba, por ejemplo, no hay sindicalismo. En Cuba existe una CTC, que es una maniobra, una polea de transmisión del régimen. En Cuba no hay independencia judicial. En Cuba, por ejemplo, cuando llegas a un tribunal, si ya estás acusado por un delito contra lo que ellos llaman poderes del Estado, te encuentras en una indefensión jurídica. Abogado, fiscal, jueces, todos están comprometidos, no hay independencia. En Cuba, por ejemplo, no existe un Estado de Derecho. Por ejemplo, ¿a quién te vas a quejar? Creo que en Cuba una de las cuestiones más importantes es esa. Yo sé que en todas partes del mundo, sabemos que en todas partes del mundo se violan los derechos humanos. Sabemos que en todas partes del mundo hay personas cobardes que, escudadas en su uniforme, en su puesto, cometen violación de los derechos humanos. Con la diferencia de que en los países democráticos hay canales, hay instituciones, hay cuerpos a los que se puede uno quejar. En Cuba pienso que la principal violación del orden racial es precisamente el silenciamiento del tema racial. En Cuba, según ellos, no hay discriminación racial, pero no se puede llevar al debate político, no se puede cuestionar, no se puede hablar de esos temas. Cuba es un ambiente represivo constantemente. Hay delitos, por ejemplo, hay figuras delictivas dentro del Código Penal que son verdaderamente aberraciones jurídicas que en nada se corresponden con las leyes internacionales. Y les voy a hablar, por ejemplo, de incumplimiento del deber de no denunciar. ¿Qué es ese delito? Nada, ese delito es una incitación a la delación o a la chivatería, como se dice en buen cubano. Usted conoce que alguna persona comete un supuesto delito y está en la obligación de denunciarlo. Si no lo hace, incurre en ese delito. En Cuba existe un delito, entre comillas, nombrado peligrosidad social, que es un delito o una figura delictiva que en nada se corresponde con las leyes internacionales, por la que puede una persona ir a prisión, ya no por el delito que cometa, sino por el delito que pueda cometer. Esta ley de peligrosidad social es una verdadera espada de Damocles, es un arma de doble filo en manos de corruptos militares que pueden llevarte a la prisión por las cuestiones que sean. Pero nada, en Cuba hay delitos como propaganda enemiga oral o escrita, que es cualquier cuestionamiento que usted le haga público o escrito al régimen que puede ir a la prisión. Pero no solo eso, en Cuba hay un delito que es como un saco donde caben todos los demás, que es otros actos contra la seguridad del Estado. ¿Sí? Ahora usted pregunta, otros actos. Quiere decir, cualquier cosa que usted haga que sea contra el régimen, que no esté tipificado legalmente en la ley, puede ir a la prisión. Cuando, por ejemplo, ellos atacaron la sociedad civil, cuando la oleada de marzo, del Marzo Negro del 2003, no solo lo hicieron contra los opositores, sino lo hicieron lanzándole un mensaje al pueblo de que lo que le podía pasar si sumaban a las filas de la oposición. Bueno,
Yo le pudiera decir algo, ha habido mucho miedo. Yo también sentí miedo. Todos sentimos miedo, pero le puedo decir que es precisamente esa pérdida del miedo lo más grande y lo más importante que está ocurriendo en Cuba. Es cierto que muchas veces nos enfrascamos en destacar la represión y muchas veces, porque nos duele que nuestros hermanos sean golpeados, que sean reprimidos, nos duele que no nos hagan a nosotros también, pero creo que lo más importante en Cuba no es la represión lo que está ocurriendo, es precisamente eso que usted acaba de decir, la pérdida del miedo.